En un minuto empezamos. Ok. Hoy vamos a continuar con la revisión crítica de los artículos. Tengo algunos artículos ya esta vez técnicos y en un artículo general que hablaba sobre la investigación, pero con otra perspectiva. Ahora veremos con dos artículos técnicos. A ver. Eh, Voy a compartir mi pantalla. A ver.
A ver, ¿dónde estamos aquí? Ya. En el análisis de revisión crítica, repasando, habíamos visto los parámetros que hacen a la evaluación de un artículo, ¿no? La calidad a nivel académico, originalidad, aporte al conocimiento, claridad en la presentación, redacción de ideas, pertinencia y dominio de bibliografía, perdón, interés y actualidad del tema. Esos son los puntos que en una revista se evalúan, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a hacer eso porque no estamos en esa perspectiva, ¿no es cierto? Ni en esa posición. Lo que primero vamos a hacer nosotros es identificar las características básicas del artículo, establecer los objetivos, enfoque del estudio y contribución esperada. O sea, ¿qué ellos dan de contribución, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que buscar en el artículo, ¿no? O sea, identificación de las características básicas del artículo, es decir, el problema de estudio, el objetivo que persiguen y el enfoque del estudio, básicamente. Entonces, este artículo es un artículo del 2021 de la IIII que ha sido presentado en una conferencia internacional de automatización y ciencia e ingeniería, que es el CASE, del 23 al 27 de agosto del 2021. Este artículo, a ver, deme un minuto. Yo lo he bajado aquí está, de la IIII, de la revista Explorer, fue descargado el 19 del 2021, el 19 de octubre, a horas 9:27 UTC, ¿no? Entonces, esto les muestro porque cuando uno descarga los artículos que son gratuitos de la IIII, especialmente de la revista Explore, se puede acceder y descargar este artículo de forma gratuita, junto con los derechos de extracción, reutilización y análisis del texto completo y datos. Entonces, lo que normalmente hace la IIII es, o la revista Explore, como en muchos casos, pone al final una marca, ¿no? Que dice que el artículo ha sido descargado de tal forma, a la hora, y que se aplican las restricciones. Eso les menciono porque es importante, ¿no? Entonces, ¿el artículo qué es? Es un ultrabot, un robot móvil autónomo para desinfección de VC en interiores. Esto tiene que ver con el tema del COVID, ¿no? O sea, estaban haciendo robots para desinfectar interiores con VC. Y esta es una foto del robot, ¿no? Que está en una oficina. Entonces, a ver, más allá de eso, voy a agrandar un poco más esto para que puedan leer. Veamos el resumen, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es el resumen y en el mismo resumen tratar de identificar esos tres aspectos importantes, ¿no es cierto? El problema, el objetivo y qué es lo que se ha hecho, o sea, cómo se ha desarrollado la investigación. Y aquí están el nombre de los autores, ¿no? O sea, hay varios autores en este artículo. Entonces, resumen. El artículo se centra en el desarrollo del robot autónomo Ultrabot para reducir la transmisión del COVID-19 y otras bacterias y virus dañinos. La motivación detrás de la investigación es desarrollar un robot que sea capaz de realizar tareas de desinfección sin el uso de aerosoles nocivos y productos químicos que puedan dejar residuos y que requieran después ventilar la habitación. Entonces, lo primero que estamos tratando de identificar aquí es el objetivo, ¿no es cierto? Y el objetivo está dicho, pero de otra forma, se presenta como les hemos comentado, ¿no es cierto? Cuando hemos estado viendo el resumen, etc.
Y aquí ponen la motivación, ¿no es cierto? O sea, el interés es desarrollar un robot, ahí empieza el objetivo, ¿no es cierto? Desarrollar un robot que sea capaz de realizar las tareas de desinfección sin el uso de aerosoles nocivos y productos químicos. Entonces, básicamente el artículo nos está diciendo que lo que ellos quieren es desarrollar un robot capaz de hacer desinfección que no utilicen productos químicos. Después hablan muy rápidamente de la tecnología Ultrabot, tiene un potencial de ofrecer el rendimiento de desinfección autónomo más óptimo junto con el cuidado de las personas, evitando que se suba la radiación UVC. Está ahí, ¿no? El artículo destaca la mecánica del Ultrabot y estructuras eléctricas, así como el bajo nivel de sistema de control, el alto nivel de sistemas de control, perdón. Los experimentos realizados demuestran la eficacia del módulo de localización del robot y un tráfico óptimo por sectores para la desinfección. Los resultados de la desinfección UVC, el rendimiento reveló una disminución del recuento bacteriano total del 94%, una distancia de 2.84 metros del robot, después de 10 minutos de radiación. Entonces, aquí ya nos están... ¿cuál es el problema? El problema que ellos plantean muy rápidamente en el artículo, debe estar desarrollado más, es que no se quiere utilizar productos químicos o aerosoles en la desinfección, porque se quieren la ventilación de las habitaciones, ¿no? Después de la desinfección. Entonces, han visto y han desarrollado una tecnología de un robot autónomo con una radiación UVC, ¿no es cierto? Ahora han hecho pruebas y nos hablan de la construcción del robot y también de las pruebas que han realizado, ¿no? Durante 10 minutos a una distancia de 2.8 metros, el 94% se ha producido de la radiación, de la desinfección más bien, ¿cierto? Ese es el resumen, y el resumen está dentro de las características que pide cualquier revista o cualquier artículo científico, ¿no? Pero ya sabemos, entonces, lo primero que hacemos, y normalmente lo que nos sale, hemos dicho, es el resumen, ¿no es cierto? El abstract. Y tomamos o no la decisión de leer el artículo. Ahora, digamos, la idea de esta clase o de estos ejercicios que estamos realizando es que nosotros, al realizar la lectura, podamos identificar el objetivo, ¿no? El problema y qué más, ¿no es cierto? El método de la investigación, por lo menos aquí nos resultó importante, y está el objetivo, ¿no? O sea, como lo hemos mostrado acá, está el objetivo y también está el problema, ¿no es cierto? Eso es lo importante y lo presenta de una forma resumida, ¿no es cierto? Que es lo que hemos dicho. Entonces, en base a eso ya podemos entrar a ver la introducción, ¿no es cierto? Y la introducción nos habla frente a la pandemia del COVID, lo que ya sabemos. Y como era de esperar, acá las referencias bibliográficas están enmarcadas en la IEEE, ¿no es cierto? O sea, siguen esa metodología de la IEEE. La propagación de bacterias, virus en la superficie de aire es tan peligroso como el contacto. Bueno, eso ya vamos a ir avanzando. ¿Qué más han puesto? Están haciendo una introducción al problema, ¿no es cierto? Y el problema es la pandemia del COVID-19. Esto es del año pasado, de agosto, ¿no? Entonces, y hablan muy rápidamente también de las formas de desinfección de las instalaciones.
y indican cómo se debe hacer la desinfección, los lugares más óptimos además. Además, la exposición de algunos desinfectantes puede ser peligroso para uso personal, o sea, es una de los problemas que ellos ven, ¿no? Utilizar desinfección de elementos químicos, aerosoles, que después hay que hacer la ventilación de los lugares, ¿no? O de los ambientes. Y empiezan también con una introducción muy rápida de los sistemas robóticos, ¿no? Autónomos que han ido ganando popularidad en la industria y aquí están las referencias 4 y 5. Y detección de enfermedades eh, vegetales para limpiar y desinfectar grandes áreas. Diferentes tipos de robots pueden limpiar piso, limpiar contenedores de reciclaje. Ahorita vamos a ver del 4 al 5 al 7 la bibliografía que nos interesa, ¿no? Entonces, rápidamente vayamos a la bibliografía. 4. Kalinov, que está hablando acá. 4, 5, 6. A ver. Eh, es una revisión de la optimización de la trayectoria pasada en la detección del código para almacenamiento, inventario de viviendas. Es una revista de la IEEE, Robótica y Automatización. Y aquí también, ¿no? Robot móvil autónomo, detección de enfermedades de las plantas, de la manzana. O sea, las aplicaciones realizadas, ¿no? También limpieza, asistente de limpieza robótico autónomo para oficinas profesionales de limpieza, ¿no? O sea, como era de esperar, o sea, la referencia bibliográfica específica está directamente relacionada con qué? Con los temas del robot y de desinfección de ambientes, ¿no? Uno de ambientes públicos y otro de, como antes se hablaba en el tema de vegetales, de plantas. Entonces, la introducción está cumpliendo lo que también hemos mencionado, ¿no es cierto? Sistemas robóticos autónomos. Y aquí también hay un punto que es importante, que es la referencia de los autores, ¿no es cierto? Todos los autores están en el Laboratorio de Robótica Espacial Inteligente en el Instituto de Ciencia y Tecnología de, de la Universidad de Rusia, la Federación, etcétera. Entonces, este es el robot que ellos han desarrollado con el Ultrabot y han presentado el artículo, ¿no? Y han hecho pruebas y a medida que aumenta el área que es necesaria para desinfectar tales robots, bueno, obras relacionadas, las soluciones técnicas actuales para desinfección de aire y superficie pueden dividirse en dos grupos separados por características. La primera característica es la movilidad de los dispositivos, sistemas de desinfección móvil, las lámparas UVC, luz ultravioleta, ¿no es cierto? Lo que sabemos. Entonces nos están dando las características eh, de, relacionadas a la desinfección mediante luz ultravioleta, ¿no? Especialmente la C, que es la que no hace daño a la salud, ¿no es cierto? Y, y también aquí hablan de una desventaja, ¿no? La desventaja de los robots desinfectantes móviles está en la dificultad de navegar de forma dinámica, abarrotada en un entorno, estamos hablando de una oficina, ¿no es cierto? Y es estrecho y al mismo tiempo de evitar obstáculos. Sin embargo, este problema se puede resolver mediante el DL, el Deep Learning, la tecnología SLAM y el diseño de robot único. Algo de limpieza, o sea, está relacionado con los otros tipos de robots, ¿no? Los robots DL ya aprenden de los humanos. Por ejemplo, el instructor humano usa demostraciones para enseñar a un robot cómo realizar diferentes tareas, cómo pasar pasillos estrechos, incluso limpiando una mesa. O sea, y ahí están
y están las características. Hemos dicho que básicamente lo que se hace es una especie de un resumen de un marco teórico, pero no el marco teórico extenso como el que estamos hablando, sino es un resumen de una página, ¿no? Y, y ustedes ven toda la referencia del marco teórico está referenciada, ¿no? Aquí tenemos 9, 11, 12, hasta acá ya hay en una página las referencias de 12, ya sea artículos, referencia bibliográfica sobre de lo que están hablando, ¿no es cierto? Y lo que están utilizando. O sea, es por eso que es importante en artículos de investigación científica y lo que habíamos hablado en la anterior clase, la referenciación, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace la referenciación? Y en los temas que uno ya va desarrollando no se referencia, pues, porque eso ya es un aporte que están haciendo. Pero el robot inspirado en el Tetris H, aquí está la referencia 10, puede realizar tareas utilizando navegación específica y algoritmos de reconfiguración. En la referencia 11 seguro que hablan de los algoritmos de reconfiguración, ¿no? Una posible colisión con el ser humano en el pasillo, aquí está en la referencia 12, y así vamos viendo cómo ellos han... O sea, la primera parte está hablando específicamente del trabajo realizado, ¿no es cierto? De los fundamentos. En este trabajo presentamos el Ultrabot, figura 1, un robot autónomo con lámpara UVC para la inspección de interiores, que puede funcionar en un grupo de personas sin pensar en una amenaza para ellos y el mantenimiento de la eficacia del proceso de desinfección. Entonces, en otro punto del desarrollo del artículo hablan del enunciado del problema, ¿no es cierto? El robot está diseñado para trabajar en grandes áreas, posiblemente con gente. Estas pueden ser almacenes, centros comerciales, o sea, las características del sistema de control tiene que tener un sistema manual, perdón, y modo autónomo. El robot puede desinfectar instalaciones dentro de 4 horas seguidas. La desinfección y movimiento consistente del ser humano, el robot tiene que evitar a la gente y apagar sus lámparas si pueden y ceder a la gente. O sea, hay una detección de la persona humana más en el problema que ellos tienen, ¿no? O en el desarrollo se presenta el diseño mecánico del robot y la sección 4 se centra en el sistema de control del robot. Y la sección 5 presenta los resultados experimentales de desinfección y la 6 concluye el artículo. O sea, más o menos se sigue la misma estructura, o la estructura que ya conocemos, o la que hemos estado viendo en clases, que eso es general, ¿no? Que es lo que se utiliza. Entonces, si volvemos rápidamente están los objetivos claros, el enfoque del estudio y la contribución esperada también está, ¿no es cierto? O sea, está en el artículo. En este caso está mucho más visible que en el otro, ¿no es cierto? Pero el anterior artículo de la anterior clase también estaba. Segundo, un artículo debe tener una reflexión sobre la literatura, que es el marco conceptual que hemos visto que está, ¿no es cierto? O sea, hay una referenciación bibliográfica de ese marco. ¿Hay una aproximación del problema estudiado? Sí. ¿Su ámbito de aplicación? Sí. Es para oficinas y nos dan las características que va a tener, ¿no es cierto? Planteamiento teórico, hipótesis no hay, pero hay enfoque metodológico, ¿no? No necesariamente la hipótesis, especialmente en este tipo de artículos, están porque son desarrollo de aplicaciones, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos todo y empezamos a ver el diseño el desarrollo, ¿no? Entonces, en el desarrollo dice, prestamos gran atención a la seguridad
de los vecinos humanos frente al robot de las personas humanas, en contraste con la colocación típica de una lámpara UVC en forma cilíndrica. Dividimos la lámpara en dos opuestos, en lados opuestos del robot, por lo que el área de emisión UVC sería restringida solo a 180, ¿no?, grados. En general permite al robot para bueno, ahí está y qué es reflexión de la UVC, de la radiación UVC, como resultado de la ubicación de la pila de lámparas frente a cada uno al otro. La lámpara evidentemente no podrá funcionar en plena potencia debido al ángulo de brillo, ¿no? Para evitar pérdida del poder de desinfección, el módulo de lámparas se suministra con una pantalla reflectante de aluminio anodizado celular. Este material utiliza cámaras de, de excelente rendimiento, tiene unos índices de autorreflexión altísimos, ¿no? Entonces, si vemos otra vez el gráfico del robot, ¿dónde está? Aquí están utilizando en la parte de atrás esas placas reflejantes, ¿no? Para tener, o sea, para ver los 180 grados, ¿no? Y aquí si vemos los 180 grados, o sea, la radiación se va en esta dirección, ¿no es cierto? De esa forma. Entonces, ya hemos visto el sistema autónomo, diseño del Ultrabot también, y en cada uno también están las referencias, ¿no? Las referencias de donde se van tomando los artículos, ¿no? Y aquí otra vez, bueno, en cada página siempre está, cuando uno descarga, nos ponen un comentario, ¿no? El uso de la licencia autorizado limitado a Explorer, descargó el sea, solamente se puede leer, ver y citar a los autores, ¿no? Es el esquema, diagrama funcional de bloques del Ultrabot. Aquí tenemos los motores, aquí los sensores ultrasónicos, el nivel de control alto, el nivel de control bajo, y aquí están el tablero de relays, ¿no? Y las lámparas. Y aquí tenemos otra gráfica muy interesante, ya de la estructura del modelo 3D del robot, ¿no es cierto? El modelo 3D del robot, cómo lo han pensado y cómo lo han diseñado. Entonces, el sistema de energía, rápidamente vais viendo, para alimentar las lámparas UVC se utiliza un inversor de 220 voltios y unos controladores EGC que utilizan para encender y descargar la luminosidad, ¿no? eh, la descarga luminiscente entre el cátodo y ánodo de la lámpara, ¿no? Se necesita energía, ¿no? Para el sistema de control y la electrónica adicional se utilizan convertidores DC-DC. Los controladores de motor se alimentan directamente de la batería de la plataforma del robot, que facilita el paquete de baterías de litio, ¿no? Con una capacidad total de 1200 watts hora. Eso permite que el robot funcione de forma autónoma durante 4 horas, ¿no? Sensores. El sensor principal para la navegación y localización de robots se utiliza el LIDAR. Aquí está el nombre. Se utiliza como sensor principal para la localización, mapeo, debido a la precisión y frecuencia de actualizaciones. Está ubicado frente al cuerpo del robot. El segundo LIDAR, el segundo sensor, determina una colisión trasera junto con la principal para lograr un campo de visión de 360 grados, ¿no? O sea, el sensor está de frente, donde están las lámparas, y otro en la parte de atrás, ¿no? Y 10 sensores ultrasónicos y 4 cámaras Intel RealSense detectar objetos para evitar colisiones. Los sensores ultrasónicos son ubicados debajo de los del IDEAR para estimar pequeños obstáculos, escaleras, objetos transparentes, y utilizan cámaras para detectar la colisión de la parte superior de un robot y las personas. La detección humana es necesaria, esto es importante, ¿no?, para desactivar las luces de emergencia si alguien permanece cerca
al robot de trabajo en una programación de desinfección. Y después ya viene el tema de la estructura, nos explican la navegación. A ver, vamos más acá. El módulo de control manual. Entonces, el módulo de control manual dice: esta opción permite controlar el movimiento del robot mediante un joystick. Es muy conveniente en el caso de su ubicación del robot de un lugar para moverlo a mano, ¿no? En vez de estar levantando el robot, lo que han hecho es llevarlo al robot mediante un joystick, ¿no? Y el modo autónomo en un entorno desconocido. Esta opción asume que el robot se coloque en un lugar desconocido del entorno, o sea, no, antes no ha estado, ¿no es cierto? Ustedes ya van a aprender que este tipo de sistemas de robots autónomos necesitan un aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, por eso, en un entorno desconocido, donde debería funcionar de forma autónoma, los robots realizan una localización simultánea y continua del mapeo, ¿no? Primero mapean, planifican y después. Y el autónomo de un entorno conocido, esta opción asume que el robot ya tiene el mapa general del entorno de destino y debería funcionar de forma autónoma, ¿no? Entonces, también hay los módulos de control de los PID. Bueno, hay una explicación muy importante de todo, ¿no? Y el tema de... Aquí tenemos un diagrama. Ay, tenemos los sensores ultrasónicos, los sensores de ubicación de los LIDAR, las cámaras RGB y el mapeo, ¿no? O sea, tenemos y el control del PID y después los motores, ¿no? Entonces, eso es lo que uno puede encontrar en un artículo típico de la triple I, ¿no? O sea, donde está toda la descripción del trabajo que se ha realizado, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el tema de lo que se hablaba del mapeo de la trayectoria del robot, ¿no? O sea, cómo es la forma en la que inicia y después termina, ¿no? Y esta es otra forma, ¿no? De una forma S, una forma RPS y una forma RPS desplegable, ¿no? Entonces inicio y termina y otra vez. Desde adentro. Empieza y termina. O sea, y ahí tenemos el tema de la navegación, ¿no es cierto? Y esto es el eje X y este es el eje Y, esto es metros, ¿no? 2.5 metros y esto también en metros, hasta 3 metros, entonces un área de 2.5 metros se mueve el robot en las pruebas que han realizado sin problemas, ¿no? Entonces, está la navegación, esto vamos un poco más rápido para ir viendo las conclusiones, ¿no? Y aquí está la tablita de experimental de los resultados, ¿no es cierto? O sea, eh, hacia dónde ha ido, la distancia en metros, la altura, el recuento total de las bacterias antes y después, o sea, la desinfección, ¿no? Se han hecho mediciones y la disminución en qué porcentaje se ha dado. A ver, ¿qué dicen las conclusiones? Dice, presentamos la desinfección autónoma VC, un VC mediante robot para aplicación en interiores con la posible presencia de seres humanos. Un nuevo diseño del robot ha sido desarrollado en bloques con lámparas VC, un control de alto nivel. El sistema ha sido propuesto y validado usando movimiento del sistema de captura Viacom Vintage B. Durante el estudio experimental hemos identificado la óptima distancia de desinfección para un robot que debe ser inferior a 2.8 metros durante un largo tiempo de desinfección, ¿no? Los resultados de la desinfección VC y tiene un rendimiento, reveló una disminución del 94% a una distancia de 2.8 metros del robot después de 10 minutos.
Ante los resultados experimentales, se ve que el tipo óptimo de trayectoria del robot de desinfección es la trayectoria espiral, plana, rectangular, ensollable, la que hemos visto en la gráfica 2. Este tipo de trayectoria tiene un RMS mínimo de 0.026 metros en comparación con otras, ¿no? Y las principales tareas a resolver, esta es la parte que quería que también lo veamos, es predecir el comportamiento humano para replanificación operativa de la trayectoria del robot sin exponer a personas a la radiación UV. Por lo tanto, la detección humana debe implementar el algoritmo, marcará los puntos en los lugares con alta actividad humana, planificar una designación junto a ellos. O sea, ellos están indicando qué tema en el artículo, en este proyecto que han realizado, no se ha tocado, ¿no? Y esta es una de las principales tareas, el predecir el comportamiento humano, ¿no es cierto? Y también nos hablan de las investigaciones futuras, ¿no? Desinfección robótica, es decir, velocidad del robot, distancia de superficie objetivo, etcétera. Pero esto es lo que no se ha visto, que es el tema de la predicción del comportamiento humano o en un ambiente donde hay personas se pueda realizar la desinfección sin irradiar a la persona, ¿no? Y aquí están las referencias y todas las referencias están dentro del formato de la triple I, ¿no es cierto? El estilo de la triple I. Y todos son relacionados al robot, a coronavirus, a desinfecciones, y casi la mayoría son artículos de la triple I, ¿no? Miren, artículos de la triple I, o sea, no todos, pero la mayoría, yo diría un 90%, si no es el 100% de los artículos. Entonces, este es un criterio de cómo, primero, lo básico, ¿no? O sea, entrar y ver el, el artículo, ¿no? O sea, y verlo, el artículo en la perspectiva de que me interesa o no me interesa. No se olviden que en muchos casos uno tiene que comprar los artículos, ¿no es cierto? Entonces, lo único que tiene que hacer es identificar en el resumen la importancia de ver, de leer o no leer el artículo, ¿no es cierto? Y si los artículos son de uso libre, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo tenemos que ver y no vamos a estar viendo artículos que no son los orientados al tema que estamos haciendo, ¿no es cierto? Entonces, este resumen es súper importante, ¿no es cierto? Porque en el resumen nos están hablando de qué es lo que se ha hecho, cuál es el objetivo, aquí está la motivación, lo ponen de diferente forma, pero el desarrollo, ¿no? Y su problema, que no requiere ventilar habitación, que no se utilice productos químicos, y después con qué solucionan ese problema, con tecnología ultravot y radiación UVC, ¿no es cierto? Entonces ya, y nos muestran los resultados de radiación, entonces ya podemos pensar y decimos, sí, este artículo queremos, lo queremos leer, no lo queremos leer. Entonces, esto es importante, ¿no? Es muy importante. Este es un ejemplo con un artículo de la AAA del 2021. Es realizado en un centro de automatización, o sea, un centro internacional, bueno, y presentado una conferencia, ¿no? En el CASEI, en Francia, en Lyon, Francia, el año pasado, en agosto del 2020. O sea, cuando uno ya va pues, buscando información, revisando bibliografía, entonces uno va adquiriendo eh, lo que nos dicen la teoría, ¿no es cierto? O sea, qué es lo que debemos buscar en el artículo para ver si es que nos interesa, ¿no es cierto? Y lo importante es primero ver el abstract y en el abstract identificar el objetivo, el problema y la solución, ¿no es cierto? Y los resultados o las conclusiones principales que ellos plantean. Entonces, no están planteando conclusiones
7, 8, ¿no? Sino ellos han planteado una sola, que es de las más importantes. Y en el desarrollo del artículo hemos visto que no investigaron y que se debería investigar en futuros trabajos, ¿no es cierto? Hay dos puntos que lo dicen y presentan un esquema simplificado de lo que se ha utilizado. Y en el marco teórico, que también nos hablan en los artículos, nos está muy bien referenciado, ¿no? Es por eso entre comillas, un marco teórico, ¿no? Pero un marco teórico introductorio de simplificación, ¿no es cierto? Que hace referencia a cada uno de los puntos. Eh, Ayer cuando estaba revisando, o anoche cuando estaba revisando, preparando la clase, entonces entré a la biblioteca, por ejemplo, de la Universidad de la UNAM de México y encontré la Universidad de México, la UNAM tiene una biblioteca muy importante en muchas áreas. Es una universidad muy importante y una de ellas es esta revista, ¿no? Computer Sapiens, revista de divulgación de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Año 14, volumen 1, enero-abril del 2022. O sea, es una revista ultísima, ¿no? Que ha sido publicada estos días. Entonces, eh, y la he descargado, que es una revista completa, medio digital, para ir viendo y solamente identificando en el resumen lo que nosotros queremos ver, ¿no? O sea, esto es para mostrarles el otro lado, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que ir a la triple I, también hay universidades. Lo importante es que dónde buscamos nosotros la información, ¿no es cierto? Ese es el punto importante. Eh, de Entonces, ese es un poco el objetivo, ¿no? O sea, que ahora no vamos a ver todo el artículo, nos llevaría demasiado tiempo, pero podemos ver solamente el resumen, ¿no? Entonces empezamos y aquí está eh, lo que está pasando en las universidades de afuera sobre el tema de ser de la inteligencia artificial y de la automatización, ¿no es cierto? Y aquí está su Alexa. Bueno, digo Alexa, ¿no? Por la figura. Y hola, ¿en qué te puedo ayudar? Tema de la automatización.
Coches autónomos, mouse inalámbricos para pacientes tetrapléjicos, interfaces tangibles, inteligencia artificial, robots de servicio en la asistencia del adulto mayor. Y aquí está la introducción de la revista, ¿no? Una publicación cuatrimestral de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial con domicilio, bueno, y tiene todos los créditos que exigen, ¿no? Están muy bien organizados, tienen su directorio, tienen su... A ver, ampliamos un poquito más esto. Sí, que es un poquitín más, a ver si ahí está mucho mejor. Y el directorio de la revista, ¿no? De Computer Sapiens, la edición, el editor jefe, el editor científico, el editor... Es una revista muy bien organizada, ¿no? Y los árbitros, o sea, hemos hablado de árbitros, ¿no es cierto? Que son pares que revisan los artículos. Mira, aquí hay una serie de profesionales que están revisando los artículos. Bueno, es así como está organizada. La portada, bueno, ¿quién lo ha hecho? Tenemos que reducir un poco porque contenido, inteligencia artificial en la vida diaria, interfaces tangibles de usuario, inteligencia artificial, historias enlazadas, videojuegos para salud conscientes de la personalidad y emociones de los niños, cómo los coches autónomos hablarán con las personas, interacción especial, espacial, humanas, robots, robots de servicio en asistencia del adulto mayor, agentes conversacionales personificados, sistemas inteligentes para interacción humana, mouse inalámbrico controlada por movimiento de cabeza para pacientes tetrapléjicos. In I We Trust, un modelo sistemático de la confianza para el análisis de las interacciones humano-computadora. Y eso es lo que trae el artículo, ¿no? Y después, ¿qué nos está hablando? Nos está hablando su editorial, el estado del arte de la inteligencia artificial, escape y inteligencia artificial y educación. Entonces, lo que yo les recomiendo es que ustedes revisen este tipo de información, ¿no? O sea, pues les digo, o sea, aquí lo importante y lo que quiero que les quede, que es básico, yo sé que es básico, pero en el, en, es importante dónde tenemos que ir a buscar la información para tener una referencia concreta de lo que está pasando, ¿no? O sea, si no leemos en inglés, entonces podemos hacerlo en español, ¿no? Entonces buscaremos las universidades. eh, Hay muy prestigiosas universidades en la región, ¿no es cierto? Bueno, en Brasil tendrán que leer en portugués, en Argentina, Colombia, Chile y en México también, ¿no? O sea, hay universidades que, eh, y esta no solamente es de la universidad, ¿no? Sino es de, eh, que está publicada en la universidad, ¿no? Esta revista es de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, o sea, no es, es de toda la comunidad científica dedicada a la inteligencia artificial en México, ¿no? Imagínense. Entonces aquí hay el editorial, como de la revista, que no lo vamos a ver, pero seguro que nos hacen el artículo videojuegos, un resumen súper. Los autores describen su investigación para desarrollar una plataforma de videojuegos para salud eh, conscientes de las emociones, la personalidad de los niños, entonces hacen un resumen de todos los artículos, ¿no? Eh, y estos son el perfil de los que están en la revista, ¿no? De los
profesor investigador de la Facultad Telemática de la Universidad de Colima, sus intereses en investigación e interacción humana, profesor e investigador de la Universidad de Colima, doctor en ciencias computacionales de la Universidad de París, y están ahí todos los créditos de doctor en estadística y biométrica por la Universidad de Nebraska, y bueno, o sea, hay puntos, digo, hay referencias importantes, ¿no? En la revista, quienes revisan, eh, o sea, son artículos que son validados, ¿no? Que se pueden, que tienen validez y hay que revisarlos y hay que leerlos, ¿no? Que podemos aprender mucho. El estado de arte, este no es un artículo, es una columna, ¿no? Uno escribe una columna, entonces uno puede leer esto y para saber el estado de arte, o sea, cuál es el estado del arte en la inteligencia artificial, ¿no es cierto? O sea, ¿qué está pasando ahora, en este momento? O sea, aquí el columnista nos hace, nos hace una referencia, ¿no? Y aquí están sus referencias de él, ¿no? O sea, de, de qué es lo que ha visto para... Y aquí tenemos otra columna, escape, lo mismo, que tampoco la vamos a revisar, si no nos va a llevar demasiado tiempo. Y, y el artículo aceptado, ¿no? El primero, inteligencia artificial en la vida diaria. O sea, ahí está el artículo. A ver, veamos algún otro que también ese podemos ver, ¿no? El aprendizaje de las máquinas. O sea, uno puede, a los que están interesados obviamente en inteligencia artificial, ¿no? He visto, hay muchas ideas que quiero hacer un robot para tal cosa, quiero automatizar tal, entonces hay mucha relación con lo que están queriendo ver, ¿no? Y he tratado de ubicar algo que esté lo último, ¿no? Y estos son los, entonces aquí, a ver, veamos, la tecnología, ¿qué es lo que nos... La inteligencia artificial en la vida diaria. Pues quería ver otro artículo que sea más concreto, pero habla lo básico de la... Y estos son los autores, ¿no? O sea, los autores son ingenieros y son también tienen maestrías y aquí hay un doctor en ciencias de control automático, son ingenieros, ingeniería de computación, eh, profesores investigadores, doctor en inteligencia artificial, o sea, hay mucho contexto, ¿no? Aquí, interfaces tangibles de usuario, inteligencia artificial, historias enlazadas, también es otro artículo aceptado. A ver, rápidamente veamos algo. Una interfaz de usuario es la parte de un sistema interactivo que se comunica con el usuario. El diseño de la interfaz de usuario incluye cualquier aspecto del sistema que es visible para el usuario. Cuando surgieron las primeras computadoras, los usuarios eran especialistas en cómputo y las interfaces consistían en cables, tarjetas perforadas y lotes de impresión. Hoy en día, muchos usuarios no especialistas ocupan teclas, ratones, pantallas, para interactuar con la computadora a través de interfaces gráficas, por sus siglas en inglés. Estipula manipulando ventanas y con las interfaces de usuario tangibles, y aquí ya hay una referencia bibliográfica, son un tipo de interfaz que vincula, porque esto es lo básico, lo conocido, ¿no es cierto? O sea, no se referencia a lo que es conocido, y estamos hablando de lo conocido en el medio, ¿no? Donde está, para el que está hecho el artículo, y aquí ya vamos viendo. Son un tipo de interfaz que vincula el mundo físico y digital, ofreciendo oportunidades para promover nuevos tipos de interacción física
objetos en lugar de usar un teclado o un mouse, ¿no? Es una TUI, el usuario interactúa con un sistema digital a través de la manipulación de objetos físicos llamados tokens, que están directamente vinculados a una determinada funcionalidad dentro del sistema, por lo que la manipulación afecta su comportamiento. Las TUI aprovechan la ventaja del sentido áptico y periférico para hacer la información que se manipule. La elaboración de este tipo de sistemas requiere hardware, software especializado. El hardware puede incluir dispositivos electrónicos, cámaras, video, proyectores, pantallas y objetos de otros materiales, madera, plástico, papel. En cuanto al software, es necesario que tengan capacidades de detección de tokens, de interpretación de los movimientos que el usuario haga con ellos, así como la retroalimentación al usuario. Esas capacidades no son triviales y requieren de modelos y técnicas de inteligencia artificial. Acá está el resumen. Este documento discute los vínculos entre las interfaces tangibles y la inteligencia artificial. Primero, se modelan las tweets y se describen sus características. Después, con el objeto de discutir ordenadamente los tópicos de inteligencia artificial en las TUI, se propone conceptualizar una TUI como un agente inteligente, lo que permite a continuación discutir aspectos ligados a su perfección, razonamiento, interacción, aprendizaje. Finalmente se concluye el documento. O sea, en cada revista tiene su propio estilo, ¿no? O sea, hay. Entonces, lo importante es que nosotros identifiquemos eso y en esta revista está acá, ¿no? En la parte de la introducción, lo que, lo que hacen en el artículo. Y hay algo de las interfaces tangibles. Ya no estamos utilizando los mouse, ¿no es cierto? Eso para el aprendizaje, la actuación y la referencia, ¿no? Que ellos tienen su propia referenciación como revista, ¿no? Entonces, ¿qué es parecida al de la triple I? Si es que nos damos cuenta, ¿no? Rafael es el de Smith y tiene user interface parecida, si no es la misma, ¿no es cierto? Y los autores, eh, hay un señor que es doctor en informática y el otro también es doctor en informática en la Universidad de Francia y el otro también son de la Universidad de Francia, ¿no? Deben ser profesores sí, son profesores de tiempo completo de la Universidad de Veracruz. Entonces, esto es lo importante, ¿no? O sea, lo que quiero mostrarles es que hay información que está disponible donde ustedes puedan recurrir, ¿no? Las anteriores clases hemos visto algunas cosas, ¿no? O sea, algunas fuentes de información, pero ahora estamos aprovechando y viendo ese otro tipo de información que hay, ¿no? O sea, que es, eh, que es muy, muy importante. Entonces, lo que nosotros debemos buscar es encontrar este tipo de información para lo que nosotros queremos hacer, ¿no es cierto? Y aquí hay otro artículo, videojuegos para la salud conscientes de la personalidad y las emociones de los niños, ¿no? O sea, y aquí nos hablan de la interacción humano-computadora, videojuegos serios para la salud. A ver, ¿dónde está? Pues hay temas interesantes. Aquí, por ejemplo, nos dan la distancia, ¿no? Sé que nunca uno respeta, ¿no? La pantalla, video, una distancia de 1,5 metros, pero bueno, tenemos que leer el artículo para, para ver qué quieren decir los
los esta vez veamos las conclusiones solamente. Actualmente existe una tendencia creciente en desarrollar videojuegos serios para salud que tengan la capacidad de adaptarse automáticamente y en tiempo real a las características y necesidades particulares de los usuarios. Se destacan los estados emocionales y los tipos de personalidad como las características principales a considerar. La aplicación de estos videojuegos en entornos reales demandan métodos automáticos, no invasivos e identificación y reconocimiento de estas características individuales. Este artículo se describe, en este artículo se describe el trabajo de investigación realizado para desarrollar una plataforma personalizable de juegos, perdón, de videojuegos serios de salud diseñado para niños. También se describe el trabajo realizado para el desarrollo de métodos automáticos basados en voz para detectar la personalidad y estado emocional de niños, la incorporación de dichos métodos en la plataforma desarrollada. Y plantean retos importantes relacionados con incentivar al jugador para expresarse por medio de voz, complementar los métodos desarrollados con información del sensor Kinect y desarrollar métodos automáticos de adaptación de la mecánica y contenido del iFit Kit de acuerdo a las emociones y las personalidades del jugador. O sea, esta es una revista que tiene su propia característica de cómo presentan los artículos, ¿no? Y los autores son, uy, caramba, son varios, ¿no? Una, dos, tres, cuatro profesionales, ingeniero en sistemas computacionales, doctor en ciencias, licenciado en computación, maestro en ciencias computacionales y doctor en ciencias computacionales. Ingeniero, después, ¿qué más? Tiene maestría en inteligencia artificial, doctorado en inteligencia e ingeniería informática de la Complutense de Madrid y, y están ahí, ¿no? Son todos profesionales, ingeniero mecánico, electricista de la UNAM, eh, tiene el grado de doctor de la Universidad de Luisiana, perdón, y es investigador titular del Departamento de Ciencia y Computación de... O sea, son artículos que están hechos por profesionales que trabajan en el área de la inteligencia artificial, ¿no? Y que tienen una formación importante. Entonces, lo que uno puede encontrar es aquí que va a aprender algo, ¿no? Y se va a enterar de las cosas nuevas que hay en la inteligencia artificial, por lo menos en la perspectiva de los profesionales de México, ¿no? Entonces, es por eso que siempre nuestra principal orientación está ver eh, todo lo que es la triple I, que es válido, que es importantísimo, y hemos visto, ¿no? O sea, tiene una biblioteca la anterior clase vimos una biblioteca importante de artículos en el área nuestra, ¿no? Pero también podemos explorar otras universidades que tienen sus características, o esta revista de inteligencia artificial, la Comunidad de México, ¿no? De inteligencia artificial. Entonces, estamos hablando mucho de la autonomía, del control, de la automatización de los coches, y aquí hay un artículo de cómo hablarán con las personas, ¿no es cierto? O sea, por lo menos podemos enterarnos un poco de la, de lo que están, de lo que van a hacer, ¿no? De lo que está pasando. Entonces, y las interfaces, estoy tratando de ubicar dónde está el resumen. Eh, lo que pasa es que siguen
Veamos muy rapidito esto. En las últimas décadas, la industria de automotriz evolucionó a pasos agigantados, impulsada por áreas como la computación, la electrónica y las comunicaciones. Esto cambió el rumbo de la tecnología hacia la creación de coches más autónomos, creando el concepto conocido como coche autónomo. Este concepto hace referencia a un coche que realiza la tarea de conducción sin intervención del conductor humano. Para lograr esta meta, varias empresas como Volvo, BMW, Toyota, Mercedes-Benz han invertido en la creación de un coche completamente autónomo en la próxima década. Sin embargo, la automatización se va desarrollando de manera paulatina y en ese sentido la Sociedad de Ingenieros Autónomos, SAE por sus siglas en inglés, definió niveles de autonomía de un coche que van desde un nivel sin asistencia automatizada, el cual el conductor realiza todas las tareas en todo momento, hasta un nivel donde el coche tiene un control completo sin ninguna intervención humana. Bueno, es interesante, ¿no? Hay una sociedad de ingenieros automotrices a nivel mundial que ya han definido unos sistemas de automatización, ¿no? O sea, para los que están interesados en el tema de automatización, no sé si en este año, creo que en el anterior curso más bien, habían dos estudiantes que estaban haciendo sus trabajos sobre automatización de vehículos, ¿no? No sé si tenemos algún tema. Y aquí están los niveles que han definido, nivel cero hasta el nivel 5, los niveles de automatización definidos por la SAE, ¿no? Que es importante, pantallas, el tipo de sensores, ¿no? O sea, las cámaras, los radares. Si ustedes se acuerdan de los sensores lineales, ¿no es cierto? Que habíamos leído en el primer artículo para los robots de desinfección, también aquí en la automatización de un vehículo se utilizan los mismos sensores lineales, ¿no? Entonces, y el mundo va por ese mismo lado, ¿no? O sea, la investigación y es universal, ¿no? O sea, solamente tenemos la ventaja ahora de poder tener la información última y leerla, ¿no? Y seguir avanzando en el conocimiento, ¿no? A ver, veamos sus conclusiones. La precisión con la que la inteligencia es capaz de detectar peatones u otros usuarios en las carreteras y evitar colisionar con aquellos ha logrado un grado de importancia. Sin embargo, fallas recientes, los coches autónomos. Hay un tema que es importante, ¿no? Acá, estos artículos son artículos muy interesantes y a ver quién son aquí todos son profesores investigadores, por lo que leo. Investiga a tiempo completo de la Universidad Telemática. Sí. Y bueno, hay algunos más. La interacción de los robots. Este es un poco más técnico que los otros. Ingeniero mecatrónico, la universidad tiene un grado de maestría. Y también aquí, o sea, todos los artículos están escritos por profesionales, ¿no? Agentes conversacionales personificados, sistemas de inteligencia para la interacción humano-computadora. Lo puedes revisar. ¿Y qué más tenemos aquí? Mouse inalámbrico controlado por movimientos, perdón, por movimientos terapéuticos, creo que dicen, por movimientos de cabeza para pacientes tetraplégicos. Entonces, alguien estaba queriendo hacer algún tema de, no sé, algo con el tema de la salud, ¿no? Hay uno o dos temas que han hablado ahí. Entonces,
Sí, bueno, están utilizando esto para el movimiento y detecte la... Ya, ya entendí más o menos cuál es la idea, ¿no? Para que pueda detectar el movimiento del mouse. En el instituto tenemos para hacer este tipo de trabajos, ¿no? Unos cascos para el desarrollo que tiene sensores y con el movimiento eh, se puede, se puede trabajar en este tipo de proyectos, ¿no? Ah, este es un solo autor, doctor del Instituto Nacional de Astrofísica, Optoelectrónica de la Universidad de... y trabajó una estancia en España en microelectrónica, autor de más de 100 artículos en revistas de investigación publicados en área de modelado y simulación. A ver, ¿cuál es la idea de estas clases un poco aplicativas? Estamos haciendo una revisión eh, de lo que hay de artículos científicos, ¿no es cierto? O sea, hemos empezado la otra clase casi in extenso, toda la clase hemos revisado un artículo que está relacionado con la investigación, el tema del plagio, cómo debemos cuidarnos, cómo debemos estar informados, que es lo principal, ¿no? Que la referenciación, la utilización de estilos de referenciación son importantes. Y hay dos puntos claves, ¿no? El parafraseo y el otro, las referencias y si uno copia textualmente algo, ¿no? ¿Qué no se referencia y qué se debe referenciar? Eso es lo básico, ¿no? Entonces, los estilos, poner la bibliografía, si no tenemos la costumbre, debemos empezar a hacer un hábito de referenciar correctamente. Siempre podemos adquirir un estilo, aprender un estilo, ¿no? Hay muchos, pero... Y la recomendación para la carrera de ingeniería, para lo que nosotros estamos estudiando en artículos de ingeniería, está muy bien, esa es la referencia, el estilo de la triple I, ¿no es cierto? Y, y ahora hemos visto un artículo de la triple I un poco más concreto, que está el artículo inicialmente el artículo del Ultrabot está en inglés, ¿no? Es un artículo en inglés. Entonces, el artículo cumple exactamente las partes que exigen las revistas, ¿no? O sea, especialmente el de la triple I. Eh, ahí tienen una posibilidad muy importante todos ustedes que son estudiantes de la carrera, ¿no es cierto? O sea, ser parte, miembros, no sé, de la triple I, la parte, la rama estudiantil que se llama. Entonces, y podrán acceder, pero también hay acceso a artículos gratuitos, ¿no? Y Explore, o sea, como el artículo que yo he descargado, que es de acceso gratuito. Entonces, obviamente hay una amplia gama si uno es miembro de alguna de las ramas, ¿no? De la AAA. Y orientado a lo que les gusta a ustedes, ¿no? A lo que se van a dedicar más adelante. Pero también podemos tener información importante de lo que está pasando en el mundo de las universidades, ¿no? No solamente de las universidades en español, sino de las universidades en inglés o de habla inglesa, ¿no? Canadá tiene unos institutos interesantes y uno puede acceder a esos a esas páginas web de esos institutos y también van a encontrar artículos referidos a telecomunicaciones, a control, automatización, inteligencia artificial, a todo lo que es nuevo, ¿no? O sea, lo último, digamos, lo que tiene preponderancia. Y en el trabajo de investigación que debemos hacer,
la recomendación es que nuestra orientación debe estar a ver siempre adelante, ¿no? O sea, ver qué es lo último, qué es lo novedoso, porque eso nos permite investigar y conocer, ¿no es cierto? Además que estamos haciendo un trabajo solamente de referenciación bibliográfica de marco teórico, ¿no? Entonces, no vamos a diseñar nada porque no está dentro de las competencias del curso que pueden adquirir, sino la competencia fundamental es el desarrollo del marco teórico, que es importante, ¿no? Entonces, en ese marco hemos hecho estas revisiones y estamos viendo estos temas, ¿no? Tenemos que revisar un par de temas más. Vamos a ver la próxima clase, lo que son las tecnologías de información y comunicación. Siempre las estamos escuchando, eh, ya es una palabra común, digamos, todo el mundo habla de TICs, pero lo importante es que nosotros podamos entender que realmente qué son las TICs, ¿no? Porque a veces repetimos que son las TICs, o sea, ustedes escuchen en los noticieros, en todo el mundo ahora, mucho más después de esta pandemia que está, yo creo, terminando de pasar, estamos hablando de TICs, ¿no? O sea, todo es TICs, 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 pero exactamente nadie sabe muy bien las TICs y nosotros somos parte, la carrera, digo, ¿no? Como profesionales, somos un engranaje importante en el desarrollo de las TICs y en el funcionamiento de las TICs. Y las TIC es una herramienta importantísima en la investigación, ¿no es cierto? Entonces, por eso vamos a revisar todo el tema conceptual de lo que es las TICs la próxima clase, ¿no? Y cómo nos ayuda las TICs a la investigación. A ver, déjenme ver, creo que tenemos un par de temas administrativos más. Eh, vamos a ver esto. Porque ya el próximo mes tenemos que dedicarnos de lleno al trabajo, ¿no? Hacer la revisión de lo que van a hacer, porque si no, vamos a llegar al último día de clases y el trabajo va a estar no muy interesante. No se olviden, el 12 del próximo mes es el examen, el segundo parcial. Jijijiji. Este fin de semana voy a subir la práctica 2. eh, o el día jueves en realidad. A partir del día jueves va a estar disponible la práctica 2 hasta el día martes, ¿no? De la próxima semana. Eso en la plataforma, ¿no? Y la evaluación el 12 del 5, o sea, el 12 de mayo, ¿no? Ahora, yo voy a averiguar el tema de la evaluación. No sé si eso está claro, pero voy a preguntarle a la carrera si la evaluación todavía la podemos hacer virtual o tenemos que hacerla presencial, ¿no? Entonces, yo voy a averiguar para ver, tenemos todavía tiempo, un par de semanas, para ver cómo se va a hacer eso, ¿no? Si todavía nos permiten hacer virtual, lo vamos a hacer, y si no va a ser presencial, voy a tener que conseguir un aula para el día jueves, no sé si es jueves o viernes, o jueves o martes, el día 5, a ver, 12, perdón, déjenme ver. Eso ya no depende de mí, es un resorte de la carrera mayo 12, jueves 12. Entonces yo les aviso, voy a tomar las previsiones y con tiempo les voy a avisar. Si se puede, lo hacemos de forma virtual, y si no, lo hacemos de forma presencial, ¿no? Va a ser un examen corto, como siempre, y no va a haber mucho problema. El tema es buscar un aula a ver, para unas 25 personas, más o menos.
sí, 25, 26 o 20, o 30, digamos, ¿no? Y si no hay, van a tener que ser. Bueno, ya pensaremos, veremos antes de complicarnos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? O sea, la idea de la clase de hoy, como la anterior, ha sido ver la información, eh, lo importante que es en un artículo eh, donde se publican las revistas, los papers, por ejemplo, es identificar el, en el abstract, ¿no es cierto? Que el problema, la identificación del problema, el objetivo o el objetivo y la identificación del problema, la solución que se plantea y el resultado, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean el abstract de un artículo, lo que tienen que hacer es ubicar esos puntos. ¿Para qué? Para ver si el artículo es lo que ustedes están buscando, ¿no? Si ese artículo creen que les va a servir para lo que ustedes están buscando. Y la segunda parte, lo que hemos hecho es revisar una revista muy importante sobre inteligencia artificial para enterarnos en el último cuatrimestre qué es lo que están investigando, ¿no? ¿Cuáles son los tópicos que están tocando ahora en la investigación? Eso nos puede interesar para los que están interesados, o sea, para los que quieren tener una orientación y empezar a ver inteligencia artificial, automatización, ¿no es cierto? Eh, Todas estas herramientas, todos estos skills, uno lo va adquiriendo, estas habilidades, lo va adquiriendo siempre con la práctica, ¿no? Y otra vez, lo importante que viene a ser eh, buscar una buena referencia bibliográfica para el trabajo de investigación que están haciendo, ¿no? Y en ese campo sigamos la, eh, lo que sigue es la triple I, ¿no? O sea, lo que exige la triple I. Eh, no vamos a ser exactamente iguales, pero tomaremos esas directrices que creo que son las más las que se aplican más a la carrera nuestra, ¿no? Y en esa dirección en la que debemos trabajar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, si no tienen consultas, quedamos acá, nos vemos la clase del jueves y no se olviden, ya tenemos un cronograma, ¿no? Para el mes de mayo, justo el 2 no es 2, ¿no? El 3 de mayo tenemos clases y en la clase me tienen que presentar los objetivos, perdón, vayamos por partes. El título, el problema de investigación, después viene, eh, a ver, vayamos revisando lo que hemos anotado, porque si no, lo que hemos estado anotando para la siguiente, ya la primera presentación, o sea, volveremos a repetir, o anotaremos para que todos vean, ¿no? Voy a compartir otra vez mi pantalla, lo haremos muy rapidito. Entonces, la próxima clase es, vamos a poner la fecha para no tener dificultades, ¿no es cierto? Es 3 de mayo
22. Entonces, ¿qué hay que hacer? Presentación del título problema de investigación. Título, problema de investigación. La siguiente clase, que vendría a ser el 3.5, estamos hablando del 10 de mayo. Entonces aquí ya viene la justificación, la delimitación y el objetivo. Primero el objetivo general y los objetivos específicos. Y la siguiente, que ya es el 17D, marco teórico. El marco teórico. Y el 17 y el 19 ya tenemos el documento final, el proyecto de investigación. Entonces, este es nuestro cronograma en esta semana. Esto es importante, ¿no? Problema de investigación. Se tiene que identificar el problema de investigación del tema, presentación del título, o sea, aquí vamos a poner entre paréntesis, tema de investigación. Después el problema de investigación. Esto es importante, por eso nos va a llevar una clase la siguiente. Y los que tienen ya en la clase del 7 podemos revisar justificación, delimitación, objetivos, ¿no? O sea, en esta semana podemos hacer estas dos, pero generalmente nos va a llevar casi 2 semanas hacer esto. Y los que han presentado una semana ya tendrán avanzado su marco teórico y entre semana y clase de revisión vamos a hacer una revisión de cuál es el formato del documento final, que ya lo hemos revisado, pero probablemente nos hemos olvidado, ¿no? O sea, y vamos a volver a tocar el punto, que es muy rapidito, 15 minutos, para que todos estemos alineados, ¿no? Y o sea, el 19, vamos a pensar que el 19 y el martes 31, 3105 22, presentación final. Acá la presentación final no va a ser solo este día, ¿no? Sino nos tomará unas 2 semanas, porque va a haber una presentación final en cada clase durante 10 minutos, ¿no? Y en alguna de estas clases, aquí en intermedios que vamos a tener en la revisión, les mostraré también una sugerencia de cómo hacer una presentación, ¿no? De un trabajo que sea, cuáles son las, en base a lo que estamos viendo, ¿no? Lo que se debería presentar y viendo un poco los tiempos, ¿no? Porque lo que normalmente pasa es
que se les dice 10 minutos y en 10 minutos siguen en, el, en los objetivos, ¿no? O sea, y no han presentado nada del trabajo que uno realiza. Entonces, ahí vamos a poner unos criterios, que también eso no es nada escrito, ¿no? Sino unos criterios básicos para que les sirva de orientación. Entonces, este sería nuestro cronograma y, y en base a ese cronograma hacemos la revisión ya la próxima clase. Que tengan todos buenos días y nos vemos el próximo. Ah, no, nos vemos este jueves. Tenemos que avanzar TICS, perdón. Estoy pensando que es jueves, recién hoy día es martes. Buenos días a todos, nos vemos el día jueves. ¿O hay alguna duda, pregunta, consulta? Adelante, si es que hay alguna pregunta. No, Inge, está claro. Gracias a todos entonces, buenos días. Gracias, Inge.